condensador es un intercambiador de calor de flujo de dos fases en las que se genera calor a partir de la conversión de vapor líquido, que es un proceso que se llama condensación, y el calor generado se elimina del sistema mediante un refrigerante. Los condensadores se pueden clasificar en dos tipos principales: aquellos en los que la corriente de refrigerante y condensado están separados por una superficie sólida, generalmente que es una pared de tubo, y aquellos en los cuales el refrigerante y el vapor se ponen en contacto directo. Un ejemplo de contacto directo es el proceso en el cual se enfría el agua que se emplea para lubricar y retirar rocas en la roca de perforación de los pozos petroleros. Esta agua se calienta por el trabajo en el subsuelo y por la abrasión de la broca. Esas brocas tienen unas perforaciones las cuales permiten la succión de esa agua lubricante, y se lleva hacia unas piscinas por medio de unos tubos suspendidos sobre las mismas. En esos tubos se cortan de cierta forma en la que caigan gotas pequeñas, casi como rocío, y desciendan hacia la piscina. Lo que se quiere es que cuando van cayendo esas gotas, el aire circundante pase y les retire el calor adquirido en el proceso. Una vez, pues digamos que a lo largo de la caída, se le empieza a retirar el calor, y ya cuando llegan a la piscina pues tienen una temperatura menor a la que tenían inicialmente, y pues digamos que allí se acumula y se emplea de nuevo para el mismo proceso. El tipo de condensador de contacto directo también puede consistir pues en vapor que burbujea en una piscina de líquido, que era lo que les comentaba anteriormente. Los condensadores en los que se separan las corrientes se pueden subdividir en tres tipos principales: refrigerante por aire, de carcasa y tubos, y de placa. En el tipo enfriado por aire, la condensación ocurre dentro de los tubos con enfriamiento proporcionado por aire soplado o aspirado a través de los tubos. Generalmente se proporcionan aletas en los tubos para aumentar el área superficial de contacto con el aire. En los condensadores de carcasa y tubos, la transferencia de calor en los condensadores de carcasa y tubos, la condensación puede ocurrir dentro o fuera de los tubos. La orientación del equipo o de la unidad puede ser vertical o horizontal, siendo esta de la carcasa o bien sea de los tubos. En la industria de la refrigeración y el aire acondicionado se utilizan varios tipos de intercambiadores de calor de flujo de dos fases. Se clasifican según se traten los serpentines o intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Los serpentines del evaporador y el condensador se utilizan cuando un segundo fluido, como el aire, eh, eh, cuando se emplea un segundo fluido, como lo es el aire. Esto debido a que tiene un bajo coeficiente de transferencia de calor, pues digamos que en la parte del aire. Más abajo o más adelante vamos a hablar acerca de estos tipos, y vamos a ahondar un poco más acerca de ellos. Para empezar, acerca de los condensadores de carcasa y tubo, podemos hablar acerca de los condensadores horizontales. En este tipo de condensador de carcasa y tubo, la condensación, el proceso de condensado puede producirse dentro o fuera de los tubos dependiendo de los requisitos de diseño. Una característica muy importante de un condensador es, en comparación con cualquier otro tipo de intercambiador, es que tiene un respiradero para la eliminación del gas o del gas no condensable. Así, un condensador de tipo que es similar al que se muestran en las imágenes, tendrá dos boquillas de salida, una para el respiradero y la otra para la salida del condensador. Los no condensables tienen el efecto de deprimir la temperatura de condensación y por lo tanto reducir la diferencia de temperatura entre los flujos que pasan por él. Entonces, por esto no habría posibilidad de la acumulación del fluido no condensable y durante la operación de este equipo. Por lo tanto, también se disponen de respiraderos. Como ventajas y desventajas de cada uno de los condensadores de tipo de carcasa, se discute que el tipo de carcasa tipo J tiene una gran ventaja sobre el tipo E, en que se pueden, digamos que, adecuar dos boquillas, una en cada extremo para la entrada de vapor y una pequeña boquilla en el centro para la salida de condensado. Uno normalmente tendría una pequeña boquilla en el centro, en la parte superior, para ventilar el gas no condensable. Al tener dos boquillas de entrada se puede acomodar más fácilmente un gran volumen de vapor que entra en el condensado. Fuera de esto, al dividir el vapor en dos y al reducir a la mitad de la longitud del camino pues que recorren los flujos, la caída
de la caída de presión se puede reducir pues digamos de forma significativa. Es una buena práctica del tipo J para asegurarse de que las cargas de calor en ambas mitades del intercambiador son las mismas y evite que se encuentren líquidos subenfriados. Esto podría llevar a que en el equipo se dé un colapso periódico de vapor violento y posibles daños en el intercambiador. Este problema generalmente significa que los condensadores de tipo J o de carcasa tipo J no deben diseñarse con solo tubos laterales si hay una gran variación de temperatura del líquido en el tubo a medida que fluye en el extremo del intercambiador de uno al otro. Los equipos de carcasa tipo J normalmente tendrían deflectores similares a los que se encuentran en los tipo E, a excepción de una placa de soporte de tubo de círculo completo que se puede colocar en el centro del intercambiador. Los condensadores FGIH, o sea de carcasa de tipo FGIH, también pueden tener deflectores transversales, además de los deflectores longitudinales. Las placas de soporte de un tubo de círculo completo se pueden colocar en línea con las boquillas de entrada, y en el caso de la carcasa tipo H se pueden colocar placas de soporte de tubo de círculo completo adicionales a medio camino, pues digamos del tramo y a lo largo de la carcasa. Una carcasa tipo H tendría por lo tanto 3 placas de soporte de tubo o a lo largo de las longitudes del tubo, por lo que puede ser posible evitar tener más deflectores segmentados que soportan los tubos. En estas circunstancias, la carcasa tipo H da una caída de presión bastante baja. Las boquillas de ventilación en los tipos de carcasa G y H deben colocarse al costado de la carcasa por encima de las boquillas de salida de condensado, pero, por supuesto, debajo de los deflectores longitudinales. Si hay múltiples pasadas por el lado del tubo en las carcasas G y H, estas deben disponerse de manera en que la pasada más fría esté en la parte inferior y la más caliente en la parte superior, para que haya cierto grado de flujo en la corriente. En el intercambiador de tipo cruzado o tipo X, es una unidad muy útil para la operación de vacío. En tales operaciones deben manipularse grandes volúmenes de vapor y es posible evitar la vibración del tubo. La gran área de flujo combinada con la ruta de flujo corta también significa que las caídas de presión se pueden mantener bajas. Pues digamos que cabe aclarar o resaltar que mantener bajas las caídas de presión en la operación de vacío para evitar reducir de temperatura de saturación y por lo tanto perder la diferencia de temperatura. En la figura que se encuentra en la presentación muestra una unidad de flujo transversal típico. Esta unidad en particular tiene 3 boquillas de entrada para evitar tener una sola boquilla de entrada que puede provocar dificultades en la construcción mecánica. Es necesario un gran espacio por encima de la parte superior del haz para proporcionar una buena distribución de vapor a lo largo de la longitud del intercambiador, y esto puede ser pues digamos que puede ser soportado o ayudado por la introducción de un distribuidor perforado insertado según sea necesario para proporcionar suficiente soporte al tubo y evitar vibraciones. Los gases no condensables deben ventilarse desde lo más bajo posible del intercambiador, como se muestra en la figura. Es posible que hayan variaciones en la disposición de las de tubos de los condensadores de flujo cruzado. En los condensadores de carcasa y tubos se utiliza gran variedad de arreglos de deflectores alternativos como segmento único, segmento doble, segmento triple y sin tubo en la ventana. Los deflectores en los condensadores generalmente se colocan con el corte vertical para que el vapor fluya de lado a lado. Los deflectores tienen muescas en la parte inferior para permitir el drenaje del condensado de un compartimiento al siguiente y finalmente la salida del condensado. Con la mayoría de los tipos de deflectores, tener los deflectores más juntos aumentan las velocidades del fluido del lado de la carcasa. Esto sería indeseable si la vibración o la caída de presión alta son problema. El diseño sin tubos en la ventana, sin embargo, permite deflectores intermedios adicionales que soportan los tubos sin tener ningún efecto significativo en el flujo. Sin embargo, este diseño es caro por lo que hay un gran volumen de cáscara vacía. En una práctica casi universal, usar la placa de impacto debajo de la boquilla de entrada de vapor en un condensador del lado de la carcasa para evitar la erosión del tubo debido a la alta velocidad del vapor entrante. De lo contrario, los tubos exteriores de la primera fila del paquete podrían sufrir daños. Cuando la vibración inducida por el flujo es un problema, una placa de soporte de tubo adicional se puede insertar cerca de la boquilla de entrada, como se muestra en la imagen. Seguimos con lo que son condensadores verticales del lado de la carcasa. En la figura que se muestra a continuación, un condensador de carcasa tipo E vertical. El respiradero se muestra cerca de la salida de condensado en el extremo frío del intercambiador. La condensación vertical del lado de la carcasa tiene claras ventajas termodinámicas cuando se va a condensar una mezcla de amplio rango de condensación. Habrá una muy buena mezcla entre el condensado y el vapor. En esta disposición puede que no sea fácil limpiar el interior de los tubos, por lo tanto esta disposición debe usarse con un refrigerante que no sea incrustante.
Los condensadores verticales de tubo lateral a menudo están diseñados con flujos descendentes tanto para el vapor como para el condensador. El vapor entra por la parte superior y fluye hacia abajo a través de los tubos de condensado, drenándose de los tubos por gravedad y cizallamiento del vapor. Si la limpieza del lado de la carcasa se puede realizar químicamente, se puede diseñar una construcción de placa de tubo tipo fija. Serían posibles dos pasadas laterales de un tubo utilizando tubos en U, donde hay un flujo ascendente en la primera pasada y un flujo descendente en la segunda. Los condensadores de tubo lateral también deben tener una ventilación adecuada. La línea de ventilación en unidades verticales de un flujo desciende colocando un colector inferior de gran tamaño sobre cualquier posible charco de condensado allí. Los condensadores verticales del lado del tubo también pueden diseñarse para operar en el modo de reflujo, con un flujo de vapor hacia arriba pero con un contraflujo hacia abajo de cualquier condensado formando en las paredes del tubo. Claramente, estas unidades solo pueden operar siempre que se evite el fenómeno de inundación. La capacidad es limitada debido a la inundación de tubos. El vapor se condensa en las paredes del tubo frío y la película de condensado se drena hacia abajo por gravedad. Cualquier gas no condensable pasa por el tubo y se puede evacuar a través de un respiradero. Los condensadores de tipo horizontales se usa con mayor frecuencia en condensadores enfriados por aire y hervidos de caldera o termosifones horizontales. Los condensadores horizontales en tubo pueden presentarse en arreglos de tubo tipo U, ¿sí? De tubos en U, de paso único o de paso múltiple. Es inusual que se presenten más de dos pasadas en paquetes de tubos U. Las diferentes longitudes en los tubos externos e internos dará como resultado diferentes áreas de condensación en unas de tubo recto en una sola pasada. En la figura que se muestra en la presentación es una figura en la cual la disposición típica de dos pasadas se muestra la disposición típica de dos pasadas para la condensación horizontal del tubo. El vapor que ingresa se condensa parcialmente en el primer paso en la parte superior del paquete. Cuando la mezcla de vapor condensado sale del primer paso hacia los tubos horizontales, es difícil lograr estimar la distribución del líquido y el vapor entre los tubos del segundo paso, por lo menos utilizando los métodos existentes. La pérdida de condensado entre pasadas provocará una mala distribución y se debe considerar su efecto respecto a la condensación. La mala distribución del condensado y el vapor en ciertos tubos logra alterar la transferencia de calor y las características de flujo del fluido, lo que resulta en una disminución del coeficiente de transferencia de calor promedio para todo el paso. Si se condensa una mezcla multicomponente, la separación del líquido y el vapor dará como resultado un fraccionamiento parcial de la mezcla que se está condensando en este caso, y puede ser posible que salgan cantidades de sustancia de vapor no condensado al sistema. Como una posible solución a esta problemática debe ubicarse el respiradero donde finalmente se concentren los no condensables. La disposición de los tubos depende de los requisitos del refrigerante. Debido al efecto de cobertura de la acumulación de condensado en la parte inferior de los tubos, esta configuración no es muy eficaz. En el flujo controlado por gravedad, pero lo más idóneo es subenfriar cualquier condensado que salga del condensador para evitar que se produzcan digamos que algunos destellos en el circuito de la tubería y en las siguientes etapas del condensador. Para la condensación dentro de los tubos verticales, el subenfriamiento se puede lograr al tener un control de nivel de líquidos y hacer correr los tubos llenos de líquido hasta una determinada altura. Sin embargo, esto claramente solo es posible si hay uno no condensable presente. De lo contrario, no hay forma conveniente de ventilar dichos no condensables. Ahora hablaremos de los condensadores de escape de turbinas de vapor, a los cuales desde hace muchos años también se les denomina condensadores de superficie. Estos inicialmente no son tan diferentes de los condensadores de cascarón, específicamente el condensador de flujo cruzado o tipo X. En la aplicación existen ciertas exigencias para lograr cumplir ciertas características especiales de diseño. Estas demandas especiales surgen de las grandes tareas de calor que deben realizar, como lo es mantener una temperatura de condensación baja para lograr la mayor eficiencia posible. El principal objetivo es funcionar con una temperatura de condensación algunos pocos grados por encima de la temperatura del agua en refrigeración, la cual presenta una temperatura regularmente de unos 20 grados Celsius y la condensación se produce a unos 30 grados Celsius. La presión de saturación del agua a esta temperatura es de unos 0,042 bar absolutos. Presión de funcionamiento regular o normal para este tipo de condensadores. Claramente se presenta una mínima presión disponible para la caída de presión a través de la unidad. También hay un pequeño delta de temperatura de sobra para superar los efectos de los gases no condensables. Por esta razón, el diseño de los condensadores de superficie está dado por la necesidad de una buena ventilación y una poca caída de presión. A menudo los condensadores muy grandes tienen carcasas en forma de caja y los más pequeños con superficies inferiores a 5.000 metros cuadrados pueden llegar a tener carcasas cilíndricas o tienen carcasas cilíndricas. Al igual que con cualquier otro diseño de carcasa y tubos, los tubos en los condensadores de superficie deben poseer algunos intervalos regulares a lo largo de su longitud con placas de soporte de tubos para prevenir el flujo de vapor axialmente, lo que aplicado
Garantiza que las rutas de flujo de vapor sean más sencillas en el momento de diseñar y por lo que no se le dé lugar a bolsas de recirculación donde se puedan acumular los no condensables. Lo más recomendable es enfriar un poco cualquier condensado que salga del condensador para evitar que se produzcan destellos en la tubería y en el equipo en los siguientes tramos del condensador. Para esto se puede diseñar una unidad separada como intercambiador de subenfriamiento o también se podría sobrediseñar el condensador agregándosele una sección de subenfriamiento, la cual puede presentar como desventaja, ya que puede llegar a aumentar el coeficiente de transferencia de calor en esta región. Existe una gran variedad de diseños de condensadores de superficie diferentes, que pues es algo difícil ilustrarlos, pero se mostrarán los más modernos o que se aplican en la actualidad. El primero son los condensadores de placa, de los cuales hay principalmente tres tipos de intercambiadores. Los intercambiadores de placa y marco, los de placa en espiral y los de placa en aleta. Primero hablaremos de los intercambiadores de calor de placa y marco conjuntas. Estos regularmente se limitan a corrientes de flujo con presiones menores de aproximadamente 25 bares y temperaturas por debajo de 250 grados Celsius. Los intercambiadores de calor conjuntas se desarrollan principalmente para flujos monofásicos, por lo que no se adaptan bien en condensadores debido al tamaño de las piezas de las placas, las cuales son pequeñas para manejar grandes flujos de vapor. Sin embargo, se utilizan con frecuencia con vapor de servicio en un lado para calentar parte del proceso. Luego tenemos a los intercambiadores de calor en espiral como condensadores, ilustra en la siguiente imagen. Este estilo de condensador puede funcionar a presiones hasta aproximadamente 20 bares y temperaturas hasta aproximadamente 400 grados Celsius. Y por último tenemos a los intercambiadores de calor de placas de aleta, que son unidades compactas que tienen densidades de superficie de transferencia de calor alrededor de 2000 metros cuadrados sobre metro cúbico. A menudo se utilizan en plantas criogénicas donde la diferencia de temperatura entre arroyos es pequeña, aproximadamente entre 1 y 5 grados Celsius. Los canales de flujo en estos intercambiadores son pequeños y a menudo contienen muchas irregularidades. Esto significa que la caída de presión es alta con velocidades de flujo elevadas. Estos intercambiadores pueden disponerse en paralelo y en contracorriente o las corrientes pueden disponerse en flujo cruzado. Las láminas onduladas posicionadas entre las placas poseen dos funciones. La primera proporciona un poco más de transferencia de calor y la otra es que se le brinda un soporte estructural adicional a la placa plana. Otra condición para el buen funcionamiento de este es presentar un flujo uniforme, ya que incrementa el rendimiento del condensador. Cuando el caudal del refrigerante en los canales adyacentes es pequeño, puede producirse una condensación parcial que reduce la eficiencia de la unidad y puede provocar varios problemas de funcionamiento. Ahora les platicaré un poco sobre los condensadores enfriados por aire. Los condensadores enfriados por aire suelen ser preferidos donde el agua escasea o no puede tener contacto con la misma. La condensación ocurre dentro de los tubos con aletas para un coeficiente de transferencia de calor bajo en el lado del aire. La unidad que se muestra en la imagen es una unidad de tiro forzado, ya que el aire sopla a través. El diseño alternativo incluye un ventilador en la parte superior que se le llama tiro inducido. Los condensadores enfriados por aire son económicos si la condensación tiene lugar a temperaturas que son 20 grados Celsius más alta que la temperatura regular del ambiente. Este tipo de condensadores presenta algunas desventajas como lo son el requerimiento de un área relativamente grande y demasiado espacio alrededor de la unidad. Gracias a los ventiladores se presenta demasiado ruido y problemas con la congelación del condensado en climas con bajas temperaturas. Los intercambiadores de calor refrigerados por aire como condensadores normalmente tienen solo unas pocas filas de tubos y la corriente del proceso puede tomar una o más pasadas a través de la unidad. Con esto surge un problema con la redistribución de la mezcla de dos fases en la entrada a la siguiente pasada. Esto se puede superar en algunos casos utilizando tubos en U o teniendo filas de tubos separados únicamente para realizar la condensación. Posteriormente tenemos a los condensadores de contacto directo. Los condensadores de contacto directo son económicos y sencillos de diseñar, pero presentan una aplicación limitada ya que el condensado y el refrigerante están mezclados. La principal ventaja de estos condensadores, además de su bajo costo, es que tienen tasas de transferencia de calor muy altas. En general, existen tres tipos de condensadores de contacto directo: los condensadores de piscina, los de aspersión y los de bandeja. Primeramente tenemos a los condensadores de piscina. En estos el vapor se inyecta en una piscina de líquido. El refrigerante puede ser un fluido en proceso a calentar. Este tipo de condensadores puede presentar algunos problemas operativos con este tipo de condensador. La primera es que el frente de condensación puede regresar a la línea de entrada de vapor, provocando que el líquido sea expulsado periódicamente, posiblemente con violencia, y la otra es que se puede formar una burbuja de vapor muy grande en la piscina de líquido y colapsar repentinamente, causando daños al recipiente.
Una posible solución para estos problemas es inyectar el vapor a través de muchos orificios diminutos o utilizando inyectores especiales que mezclan el vapor entrante con el líquido en un tubo de mezcla especial. El tipo más común de condensador de contacto directo es aquel en el que se rocía líquido subenfriado en el vapor en un recipiente grande o de aspersión. Muy a menudo, estas unidades se utilizan para condensar vapor utilizando agua como refrigerante. En estos casos, la mezcla de agua condensada no presenta mayores problemas. Sin embargo, al condensar un vapor cuyo condensado no es miscible, es decir, que no es mezclable, con el líquido de pulverización, normalmente para recuperar el producto se requiere un separador posteriormente del condensador. Alternativamente, el producto condensado se puede enfriar en un intercambiador monofásico y como resultado obtendremos spray refrigerante, el cual es usado en ámbitos como en la medicina. Los condensadores de pulverización no se pueden utilizar con refrigerantes sucios ya que las boquillas de pulverización pueden estar bloqueadas. En esas circunstancias se puede utilizar un condensador de bandeja ya que las bandejas pueden inclinarse ligeramente para evitar la acumulación de suciedad en ellas. La disposición de la bandeja puede tener una ligera ventaja termodinámica sobre una unidad de pulverización porque se puede lograr cierto grado de flujo en contracorriente entre el líquido que cae y la mezcla de gas y vapor que fluye hacia arriba. Diseño térmico de condensadores de carcasa y tubos. Las condiciones de servicio térmico y de salida del condensado se calculan si la longitud es fija. Si la carga térmica es fija, se puede calcular la longitud del condensador. Se utilizan dos enfoques en el diseño de intercambiadores de calor, especialmente en intercambiadores de calor de flujo de dos fases como los condensadores. En el primer enfoque, el intercambiador de calor se toma como un volumen de control único con el coeficiente de transferencia de calor general promedio de dos entradas y dos salidas. Este es llamado análisis agrupado. En el segundo análisis, el intercambiador de calor se divide en segmentos o múltiples volúmenes de control, siendo la salida de un volumen de control la entrada a un volumen de control adyacente. Este es un análisis local y la tasa de transferencia de calor para el intercambiador de calor se obtiene integrando los valores locales. El primer enfoque es más común, simple y generalmente proporciona resultados aceptables para el diseño, por lo tanto se tratará este enfoque de análisis agrupado. La tasa de transferencia de calor se puede expresar para dos volúmenes de control definidos, QH en términos de entalpías para la condensación, es decir, el fluido caliente, y QC para el refrigerante en términos de temperatura con la primera ley de la termodinámica como se ve en las ecuaciones. La ecuación de diseño básica para un intercambiador de calor en términos de cantidades medias es esta, en donde UM es el coeficiente de transferencia de calor global medio, A sub 0 es el área y diferencial de TLM es el LMTD o diferencial de temperatura media logarítmica calculado con esta ecuación. El coeficiente de transferencia de calor general U está formado por una serie de componentes, incluidos los coeficientes de transferencia de calor individuales y las resistencias de pared e incrustaciones, y viene dado por esta ecuación para un tubo simple, donde UM se basa en el área de la superficie exterior de transferencia de calor. Una forma simplificada de esta ecuación que también se puede utilizar es esta, donde RT es la resistencia térmica combinada de la pared del tubo y las incrustaciones. Aquí U sub M se define con esta ecuación, donde U es el coeficiente de transferencia de calor general local y puede variar considerablemente a lo largo del intercambiador de calor. Para la variable U, la transferencia de calor local diferencial Q desde un área de superficie diferencial de A está dada por esta ecuación. Si el coeficiente de transferencia de calor general local varía linealmente con A, el área, la ecuación de UM se puede integrar entre los coeficientes generales de transferencia de calor en la entrada y salida del condensador con esta ecuación, la cual es fácil de usar, pero no es válida si existen grandes diferencias entre U sub 1 y U sub 2. Si tanto 1 sobre U como diferencial de T varían linealmente con Q, la ecuación de U sub M se puede integrar con la ayuda de la ecuación del diferencial de calor para de esta forma obtener esto. Es difícil decidir cuál de las ecuaciones anteriores para U sub M es válida para circunstancias dadas. Entonces veremos un ejemplo. Se diseñará un condensador de carcasa y tubos para una central eléctrica de carbón de 200 megavatios eléctricos. El vapor entra en la turbina a 5 megapascales y 400 grados centígrados, es decir, una entalpía de entrada de 3195.7 kJ sobre kilogramos. La presión del condensador es de 10 kilopascales, 0,1 bar. La eficiencia termodinámica de la turbina es de 0.85. La entalpía real del vapor que ingresa al condensador a 0.1 bar se calcula en 2268,4 kJ sobre kilogramo con una calidad del 80%. El condensador debe diseñarse sin subenfriamiento. Se utiliza un solo paso de tubo y se supone que la velocidad del agua de refrigeración es de 2 metros sobre segundo. El agua de refrigeración está disponible a 20 grados centígrados y puede salir del condensador a 30 grados centígrados. La caída de presión total permitida en el lado del tubo es de 35 kilopascales. La conductividad térmica de la pared del tubo es de 111 watts sobre metro por Kelvin. El diámetro exterior de los tubos de sub 0 es igual a 0,0254 metros y el diámetro interior de los tubos de sub I es igual a 0,02291 metros. Solución.
El caudal másico de vapor húmedo que ingresa al condensador se puede encontrar a partir de la primera ley de la termodinámica, despejando el flujo másico y obteniendo 215,68 kilogramos sobre segundo. Las propiedades del agua de refrigeración a la temperatura media 25 grados centígrados son estas. Y las propiedades líquidas saturadas del agua condensada a 10 kilopascales, temperatura de 45,8 grados centígrados, son estas. La velocidad del agua de enfriamiento, U sub c, es igual a 2 metros sobre segundo, que se elige como un compromiso entre el ensuciamiento, que aumenta a bajas velocidades, y la erosión, que se produce a altas velocidades. Las resistencias a las incrustaciones elegidas de las tablas TEMA, Asociación de Fabricantes de Intercambiadores de Calor, son estas. Se calcula la carga de calor del condensador Q con esta ecuación y obtenemos 447,9 megawatts. Ahora, para el caudal másico de agua de refrigeración M sub c, se utiliza la ecuación para obtener 10.717,4 kilogramos sobre segundo. El número de tubos N sub T se determina con la velocidad fija del agua de refrigeración U sub C a partir de esta ecuación de flujo másico, despejando el número de tubos de esta ecuación y reemplazando los valores para encontrar que son 13.038 tubos. Para calcular el coeficiente de transferencia de calor del lado de condensación, se necesita una estimación del número promedio de filas de tubos en una columna vertical N sub T. Para diseños típicos de tubos de condensador, esto se estimó en 70. El número de Reynolds del lado del tubo se calcula primero con esta ecuación, dando un resultado de 46.614,8. Por lo tanto, el flujo dentro de los tubos es turbulento. Así se utilizarán estas ecuaciones para calcular el número de Nusselt, donde el valor de F se determina con esta ecuación, obteniendo 0,00532 como factor de fricción. Y así, reemplazando los valores, el número de Nusselt es 304,4. Ya con este valor se calcula el coeficiente de convección del refrigerante, obteniendo 8027 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Ahora, por otro lado, el condensador debe diseñarse sin subenfriamiento. Entonces, teniendo en cuenta las temperaturas del refrigerante, el diferencial de temperatura de entrada será de 25,8 grados centígrados y un diferencial de temperatura de salida será de 15,8 grados centígrados. Por lo tanto, la diferencia de temperatura media logarítmica reemplazando los valores en la ecuación es de 24,4 grados centígrados. A continuación se calcula el coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa para determinar el coeficiente de transferencia de calor general. Este coeficiente depende del flujo de calor local y por lo tanto es necesaria una iteración. Las ecuaciones requeridas en esta iteración se desarrollarán primero. Entonces, el coeficiente general de transferencia de calor U basado en el diámetro exterior del tubo viene dado por esta ecuación, donde H sub 0 es el coeficiente fuera de los tubos, lado de la carcasa, y RT es la suma de todas las demás resistencias térmicas dada por esta ecuación, donde D sub M se aproxima con esta otra ecuación y TW es el grosor de la pared. Reemplazando entonces los valores obtenidos, tenemos que RT es 4,39 por 10 a la menos 4. Y a su vez, reemplazando este término en la ecuación inicial, obtenemos la primera relación para la iteración, la cual llamaremos 1. El coeficiente de transferencia de calor del lado de condensación H sub 0 puede calcularse mediante el método de Nusselt con la corrección de Kern para la inundación de condensado. Por eso usamos esta ecuación, en donde diferencial de TW es la diferencia entre la temperatura de saturación y la temperatura de la superficie del ensuciamiento. Y dado que la densidad del líquido ρ sub L es mucho mayor que la densidad del gas ρ sub G, la ecuación se simplifica. Insertando los valores obtenemos la segunda relación para la iteración, llamada 2. Ahora, el diferencial de temperatura delta TW viene dado por esta ecuación en donde delta T es la diferencia de temperatura local entre las corrientes, RT es la suma de todas las demás resistencias y Q' es el flujo de calor local que viene dado por esta ecuación. Por eso, reemplazando el valor de Q' se obtiene esta ecuación que será la tercera relación para la iteración, llamada 3. La iteración sugerida en la entrada y salida es, por lo tanto, primero, se supone el diferencial de TW. Segundo, se calcula H sub 0 a partir de la ecuación 2. Tercero, calcule U a partir de la ecuación 1. Cuarto, se vuelve a calcular el diferencial de TW a partir de la ecuación 3. Quinto, se repite el cálculo del paso 2 y continuando la iteración hasta que U converja. Las siguientes tablas resumen los resultados de esta iteración para la entrada y la salida del condensador cuando el diferencial de TW es igual a 25,8 grados centígrados y el diferencial de TW es igual a 15,8 grados centígrados. La estimación inicial del diferencial de TW fue de 10 grados centígrados. En la primera tabla está el valor del coeficiente general en la entrada del condensador y en la segunda tabla está la iteración del coeficiente general en la salida del condensador. De esta forma, el coeficiente de transferencia de calor global medio se puede determinar tomando el promedio de los coeficientes de transferencia de calor globales de la entrada y salida, obteniendo así 1603 watts sobre metro cuadrado Kelvin.
Por lo tanto, el área de superficie requerida se calcula a partir de la primera ecuación mencionada, despejando a sub 0, obteniendo el valor de 1,37 por 10 a la 4 metros cuadrados. Entonces, la longitud requerida se encuentra reemplazando los valores en la siguiente ecuación y despejando la longitud para obtener un total de 13,2 metros. Ahora se analizarán las resistencias térmicas del intercambiador de calor. Esto es útil cuando se debe considerar prácticas de limpieza para el intercambiador. Esta tabla muestra esto para la entrada del condensador. Como puede verse en la tabla, una cantidad considerable de suciedad se debe a la tubería interior, por lo tanto es necesario concentrarse en el lado del tubo al limpiar el intercambiador. Se puede utilizar varios métodos posibles de limpieza. Un método de limpieza incluirá la química del agua de refrigeración. El segundo método consiste en pasar bolas por los tubos. Ahora que se ha determinado la longitud del condensador de energía térmica, se puede calcular el tamaño de la carcasa del condensador, la caída de presión del lado del tubo y la potencia de bombeo del lado del tubo. La expresión del diámetro de la carcasa en función del área de transferencia de calor a sub 0, la longitud del tubo L y las dimensiones de la disposición del tubo PT, el paso del tubo que equivale a 0,0381 y PR, la relación del paso del tubo y de sub 0 que equivale a 1.501, se puede estimar a partir de esta ecuación, donde CL es la constante de disposición del tubo, CL igual a 1 para 90 y 45 grados y CL igual a 0.87 para 30 y 60 grados. Y CPT tiene en cuenta la cobertura incompleta del diámetro de la carcasa por tubos, siendo 0,93 para una pasada del tubo, 0,9 para dos pasadas de tubo, 0,85 para tres pasadas de tubo. Entonces, usando los valores dados para los parámetros anteriores en la ecuación, el diámetro de la carcasa es de 5,1 metros. Para hallar la caída de presión total, primero se calculan los valores de caída de presión a través de los tubos, delta de PET, y la caída de presión debida al retorno, delta de PR, para posteriormente sumarlos. Entonces, la caída de presión a través de los tubos delta de PT se puede calcular a partir de esta ecuación, donde el factor de fricción F hallado es de 0,00535. NP es el número de pasadas, DE es el diámetro interior de los tubos y G es la velocidad del fluido por la densidad. Por lo tanto, reemplazando estos valores, el diferencial de presión a través de los tubos es de 24.559,3 pascales. Ahora, la caída de presión debida al retorno delta de PR viene dada por esta ecuación y reemplazando los valores se obtiene 7.976 pascales. Por lo tanto, la caída de presión total en el lado del tubo es de 32.535,3 pascales. Por último, la potencia de bombeo es proporcional a la caída de presión en el condensador y está determinado por esta ecuación, donde Ita sub P es la eficiencia de la bomba, que se supone que es del 85%, obteniendo entonces una potencia aproximada de 829,6 kilowatts. Todo este procedimiento se realizó para velocidades de agua de enfriamiento de 1.5 metros sobre segundo y 2.5 metros sobre segundo, y los resultados se dan en esta tabla, para realizar una comparación del efecto de la velocidad del refrigerante en el diseño. Durante los procedimientos de clasificación, el rendimiento térmico y la caída de presión para ambas corrientes se calculan para este diseño. Cuanto mejor sea la estimación del punto de partida, más rápido se realizará el diseño final. En una computadora, sin embargo, generalmente es más rápido dejar que ésta seleccione un punto de partida, frecuentemente un caso muy conservador, y usar su enorme velocidad computacional para avanzar hacia el diseño adecuado. Si el cálculo muestra que no se puede transferir la cantidad requerida de calor o si se exceden una o ambas caídas de presión permitidas, es necesario seleccionar nuevos parámetros geométricos y recalcular el condensador. Por otro lado, si las caídas de presión son mucho menores de lo permitido, una mejor selección de parámetros puede resultar en un condensador más pequeño y económico mientras se utiliza una mayor cantidad de presión disponible. La mejor opción económica entonces es el resultado del paso adicional, que es una evaluación económica de varios diseños. El diseño final debe cumplir varias condiciones. Primero, el condensador debe funcionar en una variedad de condiciones que incluyan las restricciones del diseño. Segundo, el diseño debe cumplir con todas las limitaciones físicas especificadas que puedan imponerse, como el peso, el tamaño, las limitaciones de proceso de refrigeración, las limitaciones metalúrgicas, etc. Tercero, el diseño debe permitir una fabricación estándar y o económica. Y cuarto, los gastos de operación y mantenimiento no deben exceder los límites económicos. Consideraciones operativas y de diseño. A continuación se describen una serie de requisitos que deben tenerse en cuenta durante la selección, así como las prácticas de diseño de los condensadores. Modos de condensación. Los condensadores comerciales están diseñados bajo condiciones de condensación en forma de película. Este tipo de condensación se produce cuando la sustancia líquida se condensa al entrar en contacto con una pared, evidentemente a una temperatura inferior a la de saturación gaseosa del fluido condensado. La sustancia entonces pasa a humectar la superficie y cubrir toda la superficie de contacto. Es entonces cuando el líquido ha formado la película que actúa como capa aislante, disminuyendo el coeficiente de transferencia de calor de la sustancia y en consecuencia su capacidad de ceder calor. Asimismo, el espesor de la película se ve afectado
por la velocidad, viscosidad, la densidad, el diámetro del tubo, la textura de la superficie por la que se efectúa la condensación y sobre todo por la posición del condensador. Aunque la condensación gota a gota da coeficientes de transferencia de calor más altos, no es posible mantener este modo de condensación durante un largo periodo de tiempo en condensadores individuales. La condensación gota a gota puede ocurrir cuando la superficie no humedece o estas gotitas son quitadas de la superficie por flujo externo o por gravedad. El vapor está en contacto directo con la superficie en la mayor parte del área y las tasas de transferencia de calor son mucho más altas, de 3 a 10 veces más altas, ya que hay muy poca resistencia al flujo de calor entre el vapor y la superficie. Regímenes de condensación. Según las características del flujo de vapor y el condensado, el diseñador debe determinar el régimen de flujo aplicable a lo largo de la trayectoria del flujo de vapor a bajas velocidades de vapor. Existe el llamado régimen flujo controlado por gravedad o de Nusselt. A altas velocidades de vapor predominará el régimen de cizallamiento de vapor controlado. Esto es importante para hacer la selección de la tubería. Desrecalentamiento. Esta etapa ocurre cuando una corriente de vapor ingresa al condensador sobrecalentado. Si la temperatura de la pared está por debajo del punto de rocío, se producirá condensación y el servicio de atemperado debe calcularse como un proceso monofásico. El punto de rocío es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o escarcha. A cualquier temperatura hay una cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire. Esta cantidad máxima se llama presión de saturación de vapor de agua. La adición de más vapor de agua produce condensación. Subenfriamiento. A veces es deseable subenfriar un poco el condensado antes de continuar el procesamiento. Esto se puede lograr elevando el nivel del condensado para que esté en contacto con los tubos fríos para las aplicaciones de calor de subenfriamiento más grandes. Es más eficiente asignar una unidad separada. Consideraciones de construcción. Se deben observar algunas pautas y prácticas para el diseño de condensadores funcione bien. La condensación vertical en el tubo es muy efectiva, pero la longitud del tubo es limitada ya que puede llenarse el condensado. Por lo tanto, el tamaño de dichos condensadores está restringido, ya que de lo contrario se requerirían grandes diámetros de carcasa. La consideración del lado del tubo horizontal es menos efectiva y mucho más difícil de calcular debido a la estratificación del condensado. Debe utilizarse una inclinación positiva del tubo. La condensación horizontal del lado de la carcasa es muy popular, ya que es bien predecible, permite el uso de superficies grandes y la caída de presión extremadamente baja requerida para las operaciones de vacío se puede obtener mediante la selección de la unidad adecuada. Si los gases no condensables, los cuales son incapaces de condensarse dentro de un sistema de refrigeración a diferencia de los gases refrigerantes, esto puede tener un grave impacto en las condiciones de funcionamiento del sistema, en la eficiencia energética y en la vida útil del compresor. Si estos gases no condensables están presentes en los vapores, el coeficiente de condensación variará un orden de magnitud entre la entrada y la salida del vapor. Se requiere incondicionalmente el cálculo paso a paso. Butterworth proporciona un análisis detallado por pasos. Además, la construcción de la unidad debe ser adecuada para la eliminación o ventilación eficaz de los gases que de otro modo se acumularían y dejarían inoperativo el condensador. Steinmeyer y Müller dan algunas de las principales razones del fallo de funcionamiento del condensador. 1. Los tubos pueden estar más sucios de lo esperado. Este problema no es exclusivo de los condensadores. Esto genera reducciones de diámetro, por lo tanto aumentan las pérdidas. 2. Es posible que el condensado no se drene correctamente, provocando que los tubos se inunden. Esto podría significar que la salida de condensado es demasiado pequeña o demasiado alta. 3. La ventilación de los no condensables puede ser inadecuada, generando así la recirculación de los mismos y con esto aumentando la pérdida de eficiencia en el sistema. 4. El condensador se diseñó sobre la base de las temperaturas finales sin darse cuenta de que el trabajo de diseño implicaría un cruce de temperatura en el medio del rango. 5. Se han excedido los límites de inundación para condensadores con reflujo de líquido contra flujo ascendente de vapor. 6. Puede estar ocurriendo un empañamiento excesivo. Esto puede ser un problema cuando se condensan vapores de alto peso molecular en presencia de gas no condensable. 7. Es posible una mala distribución severa en trayectos de condensación paralelos, particularmente con el funcionamiento al vacío. Esto ocurre porque puede haber dos caudales que satisfagan las caídas de presión impuestas. Un ejemplo podría ser aquel en el que la caída de presión es cero. Un canal puede tener un flujo de entrada de vapor muy alto, pero puede lograr una caída de presión cero porque la recuperación de la presión del momento puede eliminar la pérdida de presión por fricción. El siguiente canal puede lograr la caída de presión cero al no tener el flujo de entrada de vapor. Para ser estable, el siguiente canal puede lograr la caída de presión cero al no tener flujo de entrada de vapor. Para ser estable en este caso, el canal estaría lleno de no condensables. Este problema puede ocurrir con tubos paralelos en un condensador del lado del tubo o con condensadores completos cuando están dispuestos en paralelo.
Condensadores para refrigeración y aire acondicionado. Se utilizan varios tipos de intercambiadores de calor en aplicaciones de refrigeración y aire acondicionado. En los intercambiadores de calor de flujo de dos fases tenemos un lado que es el del refrigerante y el otro que es el del aire o el líquido. En general, los condensadores en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado son de dos tipos. Uno, un serpentín de condensador donde el refrigerante fluye a través de los tubos y el aire fluye sobre los tubos con aletas. Dos, una carcasa de un tubo condensador donde el refrigerante fluye en el lado de la carcasa y el líquido fluye a través de los tubos. Los tipos de intercambiadores de calor comunes que se utilizan en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado se muestran en la siguiente figura. En la siguiente figura se muestra una ilustración de un ciclo de refrigeración comercial por compresión de vapor de dos etapas. Los principales componentes de transferencia de calor del sistema de refrigeración son el evaporador y el condensador, que absorben y rechazan el calor respectivamente. El evaporador vaporiza tanto el refrigerante como el calor, mientras que el condensador rechaza el calor y descarga refrigerante líquido a alta presión y temperatura. La máxima eficiencia de un ciclo de refrigeración se obtiene en última instancia mediante el rendimiento combinado de todos los compresores principales. El evaporador y el condensador, junto con el compresor, constituyen la mayor parte del sistema en términos de tamaño y costo. Las formas más comunes de condensadores pueden clasificarse según el medio de enfriamiento como 1. Condensadores refrigerados por agua, entre los cuales está carcasa y tubos horizontales, carcasa y tubo vertical, carcasa y bobina y tubo doble. 2. Condensadores refrigerados por aire. 3. Condensadores evaporativos, refrigerados por aire y agua. Condensadores refrigerados por agua. Los condensadores enfriados por agua son de carcasa y tubos horizontales y verticales tipo U, bobina y doble de tubería. Los condensadores de carcasa y tubos con entrada de vapor de refrigerante sobrecalentado y salida de refrigerante líquido subenfriado son el tipo más común de condensadores refrigerados por agua. Por lo general, se montan en posición horizontal para facilitar el drenaje del condensado de la superficie del tubo, en aire acondicionado y refrigeración. Los tubos de cobre se utilizan generalmente en condensadores de carcasa y tubos con tamaños que van desde 5 octavos a 1 pulgada de diámetro exterior, siendo el de 3/4 de pulgada el más popular. Condensadores refrigerados por aire. Los condensadores enfriados por aire están hechos de tubos con aletas. El lado del aire tiene aletas y los líquidos fluyen a través de los tubos. El proceso de transferencia de calor en condensadores enfriados por aire tiene tres fases principales: atemperación, condensación, subenfriamiento. La condensación tiene lugar en aproximadamente el 85% del área de condensación a una temperatura relativamente constante. Como resultado de la caída de presión por fricción, habrá una pequeña caída de temperatura de condensación a lo largo de la superficie. Los parámetros geométricos de los condensadores enfriados por aire son los mismos que los de los intercambiadores de calor compactos. Las bobinas se construyen comúnmente con tubos de cobre, aluminio o acero que varían de 0.25 a 0.75 pulgadas de diámetro. El cobre, el material más expansivo, es fácil de usar en la fabricación y no requiere protección contra la corrosión. El aluminio requiere métodos de fabricación exactos y se debe proporcionar una protección especial si se realizan juntas de aluminio a cobre. Los tubos de acero requieren protección contra la intemperie. Las aletas se utilizan para mejorar la transferencia de calor del lado del aire. La mayoría de las aletas están hechas de aluminio, pero también se utiliza cobre y acero. Un condensador evaporativo es un tipo de condensador enfriado por agua que ofrece un medio para conservar agua al combinar el condensador y la torre de enfriamiento en una sola pieza de equipo. El serpentín, que contiene el gas de refrigeración, está húmedo afuera y luego el aire de enfriamiento se fuerza sobre los serpentines, o el aire puede fluir libremente sobre los serpentines, convección libre, momento en el cual parte del agua se evapora y a su vez enfría y condensa el refrigerante del lado del tubo. Los componentes principales de un condensador evaporativo incluyen el serpentín de condensación, el ventilador, la bomba de agua de rociado, el sistema de distribución de agua, la bomba de agua fría, los eliminadores de gotas y el conjunto de relleno de agua. El calor de un vapor en condensación se expulsa al medio ambiente. Los condensadores evaporativos eliminan la necesidad de bombeo y tratamiento químico de grandes cantidades de agua asociadas con las torres de enfriamiento o sistemas de condensación de refrigerante. Requieren sustancialmente menos potencia de ventilador que los condensadores enfriados por aire de capacidad comparable. Como se puede ver en las figuras 11.14 y 11.15, el vapor que se va a condensar se hace circular a través de un serpentín de condensación que se enfría continuamente con agua en el exterior, recalculando los sistemas de agua. El aire se dirige simultáneamente sobre la bobina, provocando la evaporación de una pequeña porción de agua recalentada. Esta evaporación da como resultado la eliminación del calor del serpentín, lo que enfría y condensa el vapor en el serpentín. La tasa alta de transferencia de energía desde la superficie externa mojada al aire elimina la necesidad de un diseño de superficie extendido. Por lo tanto, estos condensadores se limpian más fácilmente. Los materiales de la bobina son acero, cobre, tubería de hierro o acero inoxidable. El agua del serpentín se proporciona haciendo circular agua mediante la bomba
a las boquillas rociadoras ubicadas sobre el serpentín. El agua desciende a través del aire circulando por el ventilador sobre la superficie del serpentín y finalmente regresa al sumidero de la bandeja. El sistema de distribución de agua está diseñado para una humectación completa y continua de toda la superficie del serpentín. Evaporadores para refrigeración y aire acondicionado. Como se puede ver en la siguiente figura, los intercambiadores de calor de flujo de dos fases en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado se pueden clasificar como bobinas cuando el refrigerante hierve dentro de los tubos y el aire pasa por los tubos con aletas. Los evaporadores de carcasa y tubos se utilizan cuando el segundo fluido es líquido que fluye a través de los tubos o evaporadores inundados de carcasa y tubos o fluye sobre los tubos. Evaporadores de expansión directa de carcasa y tubos. Los evaporadores inundados y los evaporadores de expansión directa realizan funciones similares. Los 5 tipos de intercambiadores de calor que se muestran en la siguiente figura representan la mayoría de los tipos de intercambiadores de calor utilizados en la industria de la refrigeración y el aire acondicionado. Otros tipos de intercambiadores de calor como los intercambiadores de calor de placas y aletas y los intercambiadores de calor de doble tubo también se utilizan para sistemas de aire acondicionado de automóviles y sistemas de refrigeración líquida de bajo tonelaje respectivamente. Evaporadores de refrigeración por agua. Enfriadores. Como se indicó anteriormente, los evaporadores en los que el refrigerante hierve dentro de los tubos son los evaporadores comerciales más comunes. Los evaporadores en los que el refrigerante hierve en la carcasa fuera de los tubos son una clase importante de evaporadores de enfriamiento de líquidos estándar en aplicaciones de compresores centrífugos. En las siguientes figuras se muestran ejemplos de evaporadores inundados de refrigeración líquida. Los evaporadores de expansión directa son generalmente del tipo de carcasa y tubo con el refrigerante dentro de los tubos, enfriando el fluido del lado de la carcasa. En la siguiente figura se puede ver. Dos elementos cruciales en los evaporadores de carcasa y tubos de expansión directa son el número de tubos, pasos de refrigerante y el tipo de tubos. Otro tipo de evaporador de refrigeración por agua es el evaporador de carcasa y tubos inundado que enfría los líquidos que fluyen a través de los tubos, transfiriendo calor al refrigerante que se evapora en el lado de la carcasa. Los tubos están cubiertos, inundados con una mezcla saturada de líquido vapor. En la siguiente figura se puede observar. Los evaporadores Baudelot también se utilizan en aplicaciones industriales para refrigeración. Los evaporadores Baudelot se utilizan en aplicaciones industriales para enfriar un líquido hasta cerca de su punto de congelación. El líquido circula por el exterior de varios tubos horizontales colocados uno encima del otro. El líquido se distribuye uniformemente a lo largo del tubo y fluye por gravedad a los tubos inferiores. El líquido enfriado es recolectado por una olla desde la cual se bombea de regreso a la fuente de calor y luego nuevamente al enfriador. El serpentín de expansión seco es un tipo de evaporador de aire, es el enfriador de aire más popular y ampliamente utilizado. El refrigerante que ingresa al serpentín es principalmente líquido y a medida que pasa a través del serpentín, recogiendo calor del aire fuera de los tubos, se evapora y sale principalmente en forma de vapor. Las típicas bobinas de expansión en seco se muestran en las siguientes figuras. Son multicircuitos de 2 a 22 circuitos y alimentados por una válvula de expansión. El enfriador de aire puede ser de convección forzada implementando el uso de un ventilador o puede depender de la convección natural. El tipo más común de evaporador y condensador de aire acondicionado es el tipo en el que el aire fluye sobre un banco de tubos circulares que ha sido aleteado como placas continuas, como se muestra en la siguiente figura, por lo que se conoce como intercambiador de calor de tubos con aletas de placas. El refrigerante que se evapora o condensa fluye a través de tubos que están montados perpendiculares al flujo de aire y dispuestos en filas escalonadas. Las vistas de los extremos de la siguiente figura muestran que los tubos se pueden conectar y enrollar para formar cualquier número de pasadas, filas y trayectorias paralelas, de ahí los nombres de evaporador o bobina de condensador. Las bobinas del evaporador utilizan tubos redondos en su mayor parte. Tamaños de tubos típicos que representan una amplia gama de las aplicaciones son diámetros exteriores de 5/16, 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos y 1 pulgada. Los tubos ovalados también se utilizan para aplicaciones especiales. Las aletas y los tubos generalmente están hechos de aluminio y cobre, pero a veces ambos componentes están hechos del mismo material. Las aletas se conectan a los tubos insertando los tubos en los orificios estampados en las aletas y luego expandiendo los tubos por medios mecánicos o hidráulicos. Análisis térmico. Los métodos de diseño térmico de condensadores y evaporadores para sistemas de aire acondicionado y refrigeración son los mismos que los de las aplicaciones monofásicas y las industrias de energía y procesos, que se analizaron anteriormente. La única diferencia está en la selección de correlaciones adecuadas para calcular los coeficientes de transferencia de calor. En refrigeración y el aire acondicionado, los refrigerantes como el R12, R22, R502 y R134A son los más utilizados. Las correlaciones dadas para calcular
calcular los coeficientes de transferencia de calor para las hormigas refrigeradoras son a menudo diferentes que de otros fluidos. Estos 4 analistas dan 3 correlaciones recientes para refrigerantes en ebullición de flujo en tubo, las cuales han sido verificados mediante experimentos. Primero, la correlación de Shah, la cual es aplicable a las regiones de ebullición nucleadas por convección y estratificadas que utilizan 4 parámetros adimensionales dados por estas ecuaciones, donde HTP es el coeficiente de transferencia de calor de 2 fases y HL es el coeficiente de transferencia de calor por convección superficial. Todo líquido para la fase líquida se calcula mediante la ecuación de Ditus-Volter, que se presenta. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los 3 números adimensionales, que son el número de convección, CO, el número de ebullición, BO, y el número de Froude, FRL, que vienen dados por estas ecuaciones. Ahora, cuando el número de convección es mayor a 1, está en el régimen de ebullición nucleado, donde 1 es independiente del número de convección y depende del número de ebullición. Para tubos horizontales, la superficie está completamente mojada, solo si el FRL es mayor o igual a 0.04. Pero para un FRL menor a 0.04, parte de la superficie del tubo está seca y el coeficiente de transferencia de calor es menor que en los tubos verticales. Ahora también definimos un parámetro dimensional n de la siguiente manera. Para tubos verticales en todos los valores de FRL y para tubos horizontales con un FRL mayor a 0.04 usamos esta otra ecuación, donde el factor adimensional n es igual al CO. Para tubos horizontales con FRL menor a 0.04 usamos esta ecuación. Por otro lado, existen estas variables de la correlación. Phi-BS, que es el factor de correlación en el régimen de supresión de burbujas puro, Phi-CB, que es el factor de correlación en el régimen de ebullición convectiva pura, y por último Phi-NB, que es el factor de correlación de régimen de ebullición nucleado puro. Ahora, para tubos horizontales con un número de Froude menor a 0.04, estas ecuaciones se recomiendan solo para número de ebullición mayor o igual a 11 por 10 a la menos 4. Para tubos horizontales con FRL de 0.04 y tubos verticales sin número de valor de Froude, se recomienda estas ecuaciones para todos los valores de BO, sin restricción. Como era de esperar, las calidades bajas denominan la ebullición nucleada, mientras que en altas cualidades se denomina la ebullición convectiva. Correlación de Cantigraph. El coeficiente de transferencia de calor de ebullición de 2 fases HTP se expresa como la suma de los términos de ebullición convectiva y nucleada. Cantigraph representó la región de ebullición nucleada por el número de ebullición BO y la región de ebullición por convección por el número de convección CO, como se define en las ecuaciones anteriores. Así que la forma final de correlación es la que se muestra en esta ecuación, donde HL es el coeficiente de transferencia de calor del líquido monofásico y se calcula a partir de esta ecuación. F es el parámetro dependiente del fluido y se da en esta tabla de parámetros dependientes del fluido en la correlación. Todo esto teniendo en cuenta los valores de los constantes C1 a C5, que son los siguientes. Para un CO menor a 0.65 se tiene región de ebullición por convección y estos son los valores de C. Pero para un CO mayor a 0.65 se tiene una región de ebullición nucleada y estos son sus respectivos valores de C. Para tubos verticales y para tubos horizontales con un número de Froude mayor a 0.04, la correlación de HTP sobre HL es válida para este tipo de tubos. Correlación de Grunger y Winterson. Estos han desarrollado una relación general para la ebullición por convección forzada y la forma básica de la correlación está dada por esta ecuación, donde el coeficiente de transferencia de calor por convección de todo líquido, es decir, HL, se calcula a partir de la ecuación anteriormente nombrada. Por otra parte, en la ecuación anterior, los valores de E y S son los factores de mejoramiento y de supresión, respectivamente, y están dados por las siguientes ecuaciones que se muestran, donde BO viene dado por la ecuación anterior del número de ebullición y TXX es conocido como el parámetro de Martinelli, el cual sale de esta ecuación. El parámetro de Martinelli es similar al número convectivo CO utilizado en la ecuación de Shah. Por otro lado, para el término de ebullición de la piscina, H-Pool, se utiliza la correlación dada por Cooper.
Si el tubo es horizontal y el número de Froude es menor que 0.05, el factor de mejoramiento E debe multiplicarse por los factores que se muestran en la ecuación. Y el factor S también debe multiplicarse por estos factores. Ahora, tal como están las ecuaciones, si se supone que se conoce el flujo de calor Q y si se conoce el TW, entonces, como ocurre en muchas otras correlaciones, se requiere una interacción. Por otro lado, la ebullición en anillos se trata mediante un diámetro equivalente que depende del espacio anular y está dado por las siguientes ecuaciones. Ahora, debemos tener en cuenta que los datos analizan el caso donde solo se calentó una de las paredes del anillo. En la ebullición subenfriada, las diferencias de temperatura de conducción para la ebullición nucleada y la convección forzada son diferentes, por lo que el HTP se sustituye en esta ecuación. En este caso no hay factor de mejora, ya que no hay generación neta de vapor, pero el factor de supresión sigue siendo efectivo. Se podría argumentar que todavía debería haber un factor de mejora, ya que todavía hay generación de vapor local, pero este enfoque dio un peor ajuste a los datos. Normas para evaporadores y condensadores. El diseñador de evaporadores y condensadores de aire acondicionado debe conocer las normas que se utilizan para calificar los intercambiadores de calor una vez que se construyen de acuerdo con el diseño recomendado. En los Estados Unidos, los estándares son publicados tanto por el Instituto de Aire Acondicionado y Refrigeración como por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. Por ejemplo, el estándar de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado para probar bobinas de evaporador de aire acondicionado es el estándar 3378, métodos de prueba de bobinas de enfriamiento y calentamiento de aire de circulación forzada, mientras que el estándar para las bobinas de condensador es el estándar 2070, métodos de prueba para clasificación mecánica remota. Ahora veamos un ejemplo. Consideremos los siguientes datos para diseñar un condensador de freón de carcasa y tubos enfriados por agua para el servicio de calor dado. Tenemos una carga de enfriamiento del condensador de 125 kW. El fluido que pasa a través del tubo, en este caso, es el refrigerante R22 con una temperatura de 37 grados centígrados. También que es de condensación en el tubo. Como refrigerante tenemos el agua de ciudad con una temperatura de entrada a 18 grados Celsius y una temperatura de salida a 26 grados Celsius. También tenemos una presión media de 0.4 megapascales. Por otra parte, tenemos una matriz de transferencia de calor con 3/4 o de 20 BWG con tubos de latón. Solución. Para el diseño preliminar, los valores asumidos para la cascada y el tubo del condensador son un paso igual a 1, un diámetro superficial igual a 0.387 metros, un número de 137 tubos, un paso cuadrado de 1 pulgada y el espacio entre las deflexiones se considera de 0.35 metros. Las propiedades del refrigerante del lado de la carcasa son para un fluido que en este caso es el agua de ciudad, con una temperatura de entrada a 18 grados Celsius y una temperatura de salida a 26 grados Celsius. Y un diámetro interno de 0.01905 metros. Ahora, para calcular la temperatura media del agua, utilizamos esta ecuación ya conocida, la cual nos da como resultado un valor de 22 grados Celsius. Ahora, con esta temperatura nos dirigimos a buscar las propiedades del fluido, las cuales las podemos encontrar en la tabla 9 del apéndice 1 del documento que el profesor nos compartió durante las clases. Debido a que el valor de 22 grados Celsius no se encuentra en la tabla, debemos interpolar para obtener los valores, por lo que obtenemos los siguientes datos. Una viscosidad cinética de 0.001002 metros cúbicos sobre kilogramos, un calor específico a presión constante de 4,181 kJ sobre kilogramo Kelvin, una conductividad térmica de 0.606 watts sobre metro Kelvin, una viscosidad dinámica de 559 por 10 a la menos 6 pascales sobre segundo y por último un número de Prandtl igual a 6.61. Ahora, para calcular el flujo másico de agua de refrigeración al lado de la carcasa, podemos usar estas dos ecuaciones de flujo de calor y despejar el flujo másico y calcularlo, puesto que ya contamos con las variables que se necesitan. Las propiedades del fluido de condensación R22 son una temperatura de saturación igual a 37 grados Celsius, un diámetro interno igual a 0.68 pulgadas, lo cual equivale a 0.01727 metros,
y un área transversal de 0.3632 pulgadas al cuadrado, que equivalen a 2.34 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Las propiedades a temperatura de saturación del apéndice son las que se muestran en la pantalla, las cuales hay que tener en cuenta. Para calcular el flujo másico del recipiente del tubo usamos esta simple ecuación. Ahora, los cálculos del lado de la carcasa son los siguientes. Primero se debe calcular el área superficial, que es el área del lado de la carcasa. Para esto usamos la siguiente ecuación. Ahora, para calcular el flujo de velocidad másico usamos esta ecuación. Y para calcular el diámetro equivalente D, suponiendo un paso cuadrado, usamos la siguiente ecuación. Y por último, para el número de Reynolds, el lado de la carcasa tenemos esta ecuación, donde debido a que este valor es menor a 10.000 se considera un flujo turbulento en el lado de la carcasa. Para calcular el coeficiente de transferencia de calor del lado de la carcasa podemos usar esta ecuación, dado que el número de Reynolds se encuentra entre 10.5 y 2.000. Donde μB sobre μW se supone 1 debido a la pequeña diferencia de temperatura, por lo cual el resultado obtenido después de reemplazar los otros valores es de 1329 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Los cálculos del lado del tubo son los siguientes. El flujo de velocidad másico del refrigerante se obtiene de esta ecuación, pero primero debemos encontrar el AR que proviene de esta otra ecuación de la cual ya conocemos todas las variables. Por otro lado, el número de Reynolds se puede calcular de esta fórmula, puesto que ya tenemos todos los datos necesarios. Para esto tomaremos un x igual a 5. Este REL es el número de Reynolds solo para líquidos y el REV es el número de Reynolds solo para vapores. Para el coeficiente de transferencia de calor promedio se considera HRP y consideramos HTP del lado del tubo, que viene dada por la correlación de Cavallini-Steins mencionada anteriormente y dispuesta en esta ecuación, donde el número de Reynolds equivalente se define con esta otra ecuación, de la cual solo debemos reemplazar los valores para encontrar el resultado y después si procedemos a calcular HTP. Ahora, para calcular el coeficiente de transferencia de calor general se tiene esta ecuación, donde las resistencias al ensuciamiento son RFT igual a 0.000176 metros cuadrados Kelvin sobre watts para líquidos refrigerantes, RFO igual a 0.000176 metros cuadrados Kelvin sobre watts para agua de la ciudad, y un K del latón igual a 111 watts metro Kelvin, junto a un HI que es igual al HTP, que son el coeficiente de transferencia de calor interno. Y con estos valores ya establecidos podemos reemplazar y calcular el valor de U. Luego, para calcular la diferencia de temperatura media logarítmica LMTD, usamos la ecuación donde delta T1 es igual a TH menos TC1 igual a 19 grados Celsius y delta T2 es igual a TH menos TC2 igual a 11 grados Celsius. Y después procedemos a calcular la temperatura media logarítmica, que en este caso da un valor de 14.64 grados Celsius. Ahora, este valor se halla con el fin de calcular la diferencia de temperatura media, y para esto tenemos esta sencilla ecuación, donde F es igual a 1 ya que es para un condensador. Finalmente, se calcula el área de la superficie de transferencia de calor despejándola de esta ecuación de flujo de calor. Y por último, despejamos la longitud del tubo de esta otra ecuación del área superficial. Y es así que con todos estos datos obtenidos anteriormente se puede realizar el diseño del condensador. Y con este ejemplo finalizamos el tema de condensadores y evaporadores.